Gracias amigos, y como nuestro anfitrión mencionó, esta es la sección 2 de Drive-In. Qué emoción tener esta audiencia y a tanta gente del mundo viendo esta discusión. Hablaremos de ambientes relevantes, de cómo crear ambientes relevantes en el contexto del ministerio, o algunas veces, como lo haremos ahora, hablaremos de cómo crear ambientes irresistibles, y les daré algo de contexto antes de pasar a las notas. Cuando iniciamos North Point, la mayoría de nosotros, los del equipo de líderes, yo incluido, teníamos experiencia en el ministerio o en la iglesia. Y al contar nuestra historia, descubrimos que una de las cosas que teníamos en común en nuestro viaje de fe era que nuestra fe nuestra fe creció en cierto contexto o cierto ambiente. Al contar nuestras historias, hablamos de ambiente de campamento. Hablamos de, algunos recordarán esto si lo hacen en su iglesia, una campaña evangelística en el que un predicador llegó a la ciudad y trajo buenos músicos y predicó algunos grandes sermones, y en medio de ese ambiente algo pasó en nuestro corazón. Llegamos a tener fe en Cristo, pero todas nuestras historias giraban en torno a diferentes ambientes que nos condujeron a nosotros en cierta etapa de la vida o edad de la vida, como adolescentes, niños, adultos. Una de las personas contó la historia de su asistencia a un retiro de solteros. Estar con muchos solteros en la playa, y fue en ese ambiente donde Dios se ganó su corazón. Al hablar de eso, nos dimos cuenta de que quizá lo que necesitábamos, en lugar de pensar solo en cómo iniciar una iglesia, ¿por qué no hacer la pregunta? ¿Cuáles son los mejores ambientes para atraer a una persona? ¿Cuál es el mejor ambiente para captar la imaginación de un adolescente? ¿Cuál es el mejor ambiente para captar la imaginación de un niño de 5º o 4º año? ¿Cuál es el mejor ambiente para que un adulto joven se vuelva a relacionar con Dios o inicie su viaje de fe? Así que al empezar estas discusiones sobre ambientes nos emocionamos mucho, y honestamente la discusión de crear ambientes irresistibles o relevantes, nos pareció mucho más interesante que la llana discusión de cómo iniciar una iglesia. Y al hablar de este tema con líderes de iglesias de este país y de diferentes lugares del mundo, vemos a la gente animarse, porque en cuanto empezamos a hablar de iglesia, inmediatamente nuestra mente regresa a nuestra experiencia personal, que no necesariamente es mala, pero quizá no sea tan relevante hoy como cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo. Pero cuando empezamos a hablar de crear ambientes, la gente se anima, porque creo que toda persona, dentro o fuera de la iglesia, entiende que son ambientes relevantes e irresistibles. De hecho, si caminara por este salón o le preguntara a cualquiera que escuche esta presentación, cuéntame de un ambiente que te cautivó, quizá ni siquiera un ambiente espiritual, solo un ambiente en general. Cuéntame de un ambiente que te atraiga. Cuéntame de tu ambiente preferido. Cuéntame del ambiente que más disfrutas. Cuéntame de un ambiente que te produzca alegría o emoción. Todo mundo puede relacionarse con eso, y al empezar a compartir historias, hay chances de que haya denominadores comunes en esos ambientes. A mí me encanta estar en el campo de béisbol con mis hijos. Ese es un ambiente que me anima mucho. No es un ambiente espiritual, aunque se menciona el nombre de Dios en ese ambiente muchas veces, pero no necesariamente en un contexto espiritual. Pero repito, todos entendemos qué es un ambiente y nos emociona tal tema de conversación. En su cultura, en su país, en su lugar específico del ministerio, ¿cuál sería el ambiente ideal para cautivar el corazón y la imaginación de una pareja recién casada? ¿Cuál sería el ambiente ideal para cautivar el corazón y la imaginación de un adolescente o de un hombre y mujer casados, alejados de Dios, o de alguien que se acaba de divorciar? Bien, esa es una interesante conversación, como dije. Honestamente, es más emocionante que el simple ¿cómo iniciamos una iglesia? Pero si se ponen a pensar, las iglesias, al ver alrededor, las iglesias que realmente atraen a la cultura por su forma relevante, son iglesias que de alguna manera han entendido la idea de formar ambientes que son relevantes, atrayentes y, como nos gusta decirles, irresistibles. Entonces, al iniciar la discusión, lo siguiente de lo que hablamos fue, si vamos a empezar a crear estos ambientes y empezamos pronto a crear ambientes, nos dijimos, necesitamos crear una forma de hablar de esto, porque una cosa es decir, salgan en su área de influencia para crear un ambiente relevante y que todos se emocionen. Y ¿cómo saben si es un buen ambiente, o si es un ambiente irresistible, o si verdaderamente es un ambiente atractivo? Así que hablamos y hablamos y hablamos, y se nos ocurrieron 3 cosas que creemos que miden si un ambiente realmente hace conexión con tu audiencia. Lo que quiero hacer con el resto del tiempo es hablar de 3 cosas, y mientras lo hacemos, recuerden lo siguiente. Al repasar estas 3 cosas van a descubrir que probablemente estén muy fuertes en una de ellas.
algo fuertes en una segunda de ellas, pero quizás muy débiles en una de las otras. Algo que descubrimos en el equipo al evaluar ambientes y empezar a crear ambientes en torno a estas tres cosas es que todos tenemos fortalezas y debilidades, y lo que ganamos fue una mayor comprensión del equipo y el ministerio, porque yo descubrí, como les diré al final, que soy muy débil en una de estas tres cosas, y al salirme de un segmento o área de influencia donde reconozco soy débil, nuestra iglesia se fortaleció en esa área que refleja una de mis debilidades porque me mantuve fuera de esa área. Al mismo tiempo, una de estas tres cosas siento que es mi fuerte, así que he usado algo de mi tiempo de líder, para meterme en diferentes áreas del ministerio y prestar mi fuerza a un área donde flaquean. Así que al escuchar estas tres cosas, háganse la pregunta, ¿cuál de estas tres cosas es mi fuerte? ¿Y en cuál de estas tres cosas debo mantenerme muy al margen? Porque si me involucro, quizá obstaculizaría el progreso del ministerio. La otra cosa que recordar es esta. Al pensar en estas tres cosas, van a tender a valorar una de ellas más que las otras. Y déjenme darles algunos ejemplos de esto. Si es pastor, predicador o comunicador, creció quizá en una cultura similar a la mía que decía, predica la palabra, solo predica la palabra, junto a la gente abre la palabra de Dios y predica. Y eso es verdad, pero no es toda la ecuación. Si está en el ministerio estudiantil o el ministerio de jóvenes o trata con niños, su grito de guerra quizás sea, necesitamos una banda y buena música, y eso es lo que necesitamos para atraer la imaginación de la audiencia meta. Esa es parte de la ecuación, no es todo el panorama. Si es un administrador o un líder de organización, su grito de guerra puede ser, necesitamos más organización, necesitamos ser más organizados, más sistemáticos, necesitamos tener estructura y diagramas de flujo y ese tipo de cosas. Y ¿saben qué? Esa es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. Así que al ver estas tres cosas, tenderán a valorar una de las tres más que a las otras dos, porque sus dones les hacen apoyarse con más fuerza en una de esas tres. Pero espero que al final de nuestra discusión lleguen a la misma conclusión que nosotros, que estas tres cosas son elementos cruciales para un gran ambiente. Uno no basta, dos no bastan, esa en la que sea más fuerte no basta, en la que sea más débil no debe ignorarse. Sí, vamos a ver estas tres cosas. Si tienen sus notas, empezaremos con la primera. Déjenme darles las tres para empezar, luego las veremos una por una. Las tres son un lugar atractivo, una presentación que cautive y contenido práctico. Un lugar atractivo, hablaremos de eso. Una presentación que cautive y contenido práctico. Creemos que estos son los tres ingredientes cruciales, los tres elementos cruciales, no negociables para crear ambientes irresistibles. Número 1. Y el primer número romano en sus notas dice esto, los tres ingredientes esenciales. Letra A, un lugar atractivo, llenando el primer espacio. Un contexto atractivo, número 1. El lugar es el ambiente físico. Cuando hablamos de crear un lugar atractivo, estamos hablando del salón, el sonido, la temperatura, la pintura de la pared, la alfombra, la falta de alfombra, lo que cuelga en la pared, lo que la gente siente al entrar, lo que huele al entrar, lo que ve al entrar, y básicamente es el ambiente del salón. El número 2 de sus notas dice así, el lugar determina la primera impresión. El lugar, es decir, donde hacen su ministerio, el salón donde están las instalaciones, el ambiente exterior, lo que sea, determina la primera impresión. Y ustedes saben esto por experiencia. Han entrado en salones, sean relacionados con el ministerio, restaurantes, hoteles o en conciertos. Todos han entrado en lugares o ambientes agradables. Igualmente, todos han entrado en ambientes desagradables. Por alguna razón se sintieron incómodos, se sintieron fuera de lugar, se sintieron nerviosos, un poco incómodos. Antes de que nadie dijera nada, antes de que nadie cantara nada, ya habían decidido, no quiero estar aquí. Antes de que nada pasara. Creemos que el lugar es una parte muy importante para crear ambientes relevantes. Hace años, un amigo vivía en California, invitó a Sandra y mi familia a visitarlos. Como algunas veces me pasa cuando llegamos, él
caballero que nos hospedaba dijo, oh, por cierto, en la mañana mi grupo de varones se reúne y me preguntaba si quisieras compartir una hora de oración con nosotros. Así que, como él era, yo me estaba quedando en su casa y yo, ¿qué podía decir? Dije, claro, miré a su grupo a compartir un devocional. Dijo, nos reunimos en la iglesia y eran parte de una iglesia denominacional de un pueblo pequeño. Así que era, creo, domingo en la mañana. Me levanté muy temprano, tomé café y me fui a esta iglesia y me llevaron al salón donde se reunía el grupo. Nunca olvidaré esto. Entramos y era el más sucio y desorganizado salón y honestamente me recordó muchos salones de las iglesias en las que crecí. Entré y hacia un lado había pilas de libros, Biblias y folletos que parecían haber sido reunidos de toda la creación y puestos en este salón. Había 2 tableros de avisos donde había tantas cosas amontonadas que no se podía ver nada. En otras palabras, todo el mundo anunciaba todo, pero en sí nadie estaba siendo anunciado. Solo se veían papeles en estos tableros de avisos. Había mesas y algunas tenían 2 sillas, algunas tenían 3 sillas, había sillas sueltas por ahí. Tan pronto entré ahí pensé, nadie está poniendo atención a este salón. Bien, mientras los hombres seguían llegando a la reunión, pregunté a mi anfitrión, ¿puedo dar una vuelta por tu iglesia? Dijo, claro. Empecé a caminar por los pasillos un poco a ver los salones y me sentí abrumado por la sensación de que nadie del personal, ninguna persona de autoridad entendía este principio del que hablamos hoy. No era por falta de dinero, ni era falta de gente, era solo que nadie se fijaba en los detalles y este edificio era poco atractivo. Necesitaban entender algo como líderes de iglesia. El escenario donde realizan su ministerio comunica algo. El escenario donde realizan su ministerio comunica un mensaje por sí mismo. Aquí hay otro ejemplo. Imagínense entrando a un banco. ¿Qué tienen en común todos los bancos, no solo en este país, sino en cualquier parte del mundo, cuando entramos no solo a una sucursal, sino a la matriz de un banco? ¿Cuáles son las constantes? Está muy limpio. Hay líneas rectas, son muy lineales. La gente que creó los bancos entendió que si queremos lograr que la gente nos confíe su dinero, el contexto al que entran debe decir algo sobre lo confiables que somos, que nos fijamos en los detalles. La organización y la limpieza del vestíbulo comunica, ponemos atención. Así que, en consecuencia, usted siente, hey, quizá no quiera comer aquí, quizá no quiera tener la fiesta de mis hijos aquí, pero ¿sabes qué? Puedo depositar mi dinero aquí. Porque el contexto dentro del que hacemos negocios o ministerio comunica algo. Así que, al pensar en crear ambientes irresistibles para la gente de su cultura o su contexto, el escenario tiene que ser atractivo y va a variar de acuerdo a su audiencia. Número 3. La cultura y la etapa de la vida, y quizá quieran subrayar etapa de la vida porque es lo más importante aquí. La cultura y la etapa de la vida determinan lo que es audiovisualmente atractivo. La cultura, es decir, la cultura en la que realizan el ministerio, y la etapa de la vida, esto es, nos estamos dirigiendo a niños, adolescentes, jóvenes, universitarios, solteros, recién casados, de la tercera edad, lo que sea. La etapa de la vida determina qué es atractivo. El primer punto bajo el número 3 dice así: el escenario del ministerio, y esto hace que la gente se detenga cuando digo esto. El lugar o el escenario del ministerio debe corresponder a la cultura. Debe corresponder a la cultura. Aquí es donde podemos preguntarnos, ¿a quién podemos imitar? Bien, en el ministerio, debido a nuestro sistema de valores y la moralidad y nuestra ética, eso es algo que nos incomoda decir. Pero es cierto en cuanto al escenario. Esta es el área en la que está bien ver la cultura y decir, ¿qué tipo de ambiente atrae a los adultos y se sienten cómodos? ¿Cuál es el mejor ambiente para un estudiante? ¿Qué ambiente es atractivo no solo para los hijos, sino para los padres? ¿Qué tipo de atmósfera cuando los padres vengan con sus hijos, como cuando yo voy a un banco con mi dinero, los haga sentir que es seguro? Si me perdonan el término, depositar a sus hijos aquí con nosotros mientras ellos van al templo a adorar. Aquí es donde se vale. De hecho, les animo a ver su entorno cultural y tomar su referencia hasta cierto punto de la cultura en lo que se refiere a crear ambientes relevantes, porque aunque somos cristianos y a veces tratamos de llamar la atención de los no cristianos, tenemos más en común con los no creyentes
lo que nos hace diferentes. Todos nos levantamos por la mañana, tomamos café, desayunamos, cuidamos a nuestros hijos, tenemos mucho en común con la cultura y, en consecuencia, esos denominadores comunes pueden capitalizarse cuando se trata de crear ambientes relevantes. Aquí es válido recurrir a la cultura y hacerse la pregunta: ¿a quién podemos imitar? Escribí en las notas: en nuestra iglesia no sentamos a los adultos en el piso, como lo hacemos con los niños. No sentamos a los adultos en el piso, así sentamos a los niños. Si visitan nuestros salones para grupos de niños, en lugar de comprar mesas y sillas, compramos alfombras redondas y ponemos a los niños en el piso. Ese es el mejor ambiente que encontramos. Queremos a los niños en un círculo, no alrededor de una mesota en círculos apretaditos, cara a cara, hablando de la lección del día. Creemos que ese es un gran ambiente para los niños. Pero si sacáramos todas las sillas de nuestro auditorio y pusiéramos alfombritas en el piso e hiciéramos que todos los adultos se sentaran apretados en un círculo, los haríamos sentirse incómodos. Produciría exactamente lo opuesto en los adultos de lo que producen los niños. Pero el que la gente entre al vestíbulo de su ambiente, sea para solteros, adultos o el domingo por la mañana, y que ustedes sirvan café, eso crea una sensación de calidez, porque es algo que pasa en otras áreas de su vida. Y aquí es cuando es bueno imitar. La siguiente parte de sus notas es el número 4. No existe un ambiente universal de ministerio. Y esto es muy importante para los líderes de iglesia. Si van a viajar, especialmente por Europa, y ven los edificios construidos hace cientos de años, 500 años, o incluso hace 1000 años para la iglesia, se tiene la sensación de que alguien pensaba que el ambiente debía ser universal, que si construimos este tipo de edificio va a satisfacer las necesidades de todos los que vayan a una iglesia, y obviamente la cultura y la sociedad son diferentes, pero es una falacia. No hay un ambiente de ministerio universal. Repito, tenemos la oportunidad como líderes de iglesia de hacer la pregunta: ¿cuál es el ambiente ideal para los niños, para adolescentes, para solteros? ¿Cuál es el ambiente ideal para un evento, para presentar el evangelio? ¿Cuál es el ambiente ideal para una reunión de adoración para diferentes edades? En mis notas escribí: el hospital es el ambiente ideal para la gente enferma. La sala de emergencias es el ambiente ideal para la gente que se ha accidentado. Pero en este país tenemos un restaurante llamado Chuck E. Cheese, quizá conozcan Chuck E. Cheese. Para mí es el peor de los ambientes. Chuck E. Cheese es un restaurante para niños. Y hay juegos ruidosos a lo largo de la pared, sirven pizza, todo tiene campanas y música y todo pasa a la vez. Y hay animales de peluche animados que se mueven, son mecánicos y hacen un show, cantan muy fuerte. Es un ambiente caótico y uno se sienta con sus hijos y puede dejarlos correr y no hay peligro. Y a los niños les encanta este ambiente. A mí me crispa los nervios. Y cuando pienso en tener que ir a Chuck E. Cheese, empiezo a sentirme como me siento al estar ahí. No lo soporto. Pero es el ambiente ideal. Especialmente cuando mis hijos tenían 5, 6, 7 años, podía darles un montón de fichas y podían ir a jugar todo el día. Mi punto es este: si tengo un accidente de tránsito, llévenme al hospital. No me lleven a Chuck E. Cheese. No digan: bueno, Andy, Chuck E. Cheese es un ambiente maravilloso, es un ambiente universal. No hay ambientes universales. Cada ambiente tiene que ser adaptado, pero si desean hacer una fiesta de cumpleaños para su hijo de 6, no querrán llevarlo a un hospital, querrán llevarlo a Chuck E. Cheese. Esto es lo que quiero decir. Al pensar en crear ambientes, no solo una iglesia, sino ambientes, debemos pensar en términos de cultura, necesidad, nuestra audiencia, edad, etapa de la vida, todas esas cosas. En las notas yo escribí esto. Pregunta crucial: ¿el lugar donde realizamos nuestro ministerio es atractivo para nuestra audiencia? ¿El lugar donde realizamos nuestro ministerio es atractivo para nuestra audiencia? A veces la gente visita nuestras instalaciones y acerca de nuestras instalaciones dicen: sí, pero mira qué grandes son sus edificios y parece que han gastado mucho dinero. Y lo que siempre les digo es: si hubieran estado con nosotros hace 30 años, cuando no teníamos terreno, cuando no teníamos edificios, cuando teníamos un par de teléfonos y una computadora que todos debíamos compartir, al crear ambientes ya hacemos todo lo posible por crear buenos ambientes. Creamos este tipo de ambientes en auditorios de escuelas, en cafeterías, en un gimnasio, en un centro no muy lejos de donde queríamos estar. A donde fuéramos,
dedicábamos nuestros recursos a la formación y reforma de los ambientes que nos prestaban o rentábamos para que condujeran a lo que tratábamos de hacer. Y en su actual ambiente de ministerio, si encuentran a alguien que sea bueno en esto, y con esto regresamos a lo que dije al principio, algunos de ustedes son buenos por naturaleza para esto, otros no lo son. A algunos podrían darles todas las herramientas necesarias para crear un gran ambiente y podrían pasar toda su vida y nunca lo lograrían, simplemente no se les da. Mientras que hay otras personas que pueden entrar y simplemente les fluye desde dentro de qué color debe ser la pared, dónde deben colocarse las cosas, cómo tienen que ponerse las luces, qué entrada debe usar la gente, cuál entrada debe cerrarse, cómo organizamos este salón. Hay gente que es buena para esto. Quizá ni siquiera sean parte de su iglesia, quizá sean parte de su audiencia, quizá sea gente que su primer contacto con el ministerio sea cuando les dicen: tenemos un salón y queremos que sea cálido y atractivo, ayúdanos a lograrlo. Y quizá ellos no sepan, pero acaban de invitarlos al ministerio, aunque sean personas sin una relación con su Padre Eterno aún. Hay gente muy buena para esto, y es un elemento crucial para crear ambientes donde la gente se sienta cómoda, abierta a aprender y abierta a ser influida. Advertencia: un lugar atractivo no equivale a un ministerio relevante, es solo un elemento. Así que si tienen el más cálido, mejor y más atractivo salón del mundo, han logrado un paso, pero no es el fin del proceso. El segundo elemento crucial de la creación, atractivos ministerios o ambientes relevantes o irresistibles, en sus notas, es una presentación que cautive. Ese espacio en blanco debe decir presentación. Una presentación que cautive. Número 1. La presentación es el ambiente relacional. La presentación está en el ambiente relacional o es un elemento de ese ambiente. ¿Cómo se presentan las cosas en el ambiente una vez que han creado un lugar atractivo? La presentación puede ser, estamos hablando de anuncios, música, orador, despedida, el video, el sketch, cualquier cosa que presente información. Decimos que la presentación debe ser cautivante. Cualquier cosa que hagan, no lo hagan si no es atrayente. Ahora, una de las razones por las que la gente considera que la iglesia es aburrida es por esta razón. Nunca he escuchado a nadie decir, bueno, dejé de ir a la iglesia porque no me gustó su arquitectura. Nunca lo he oído. No he oído decir, dejé de ir a la iglesia en la adolescencia porque era de bloques de concreto pintados y no lo pude soportar. En realidad, no. No, lo que se oye más es, simplemente no me decía nada el discurso o la presentación. En esencia, el desánimo con frecuencia gira en torno a la presentación. Cómo se veía el presentador, cómo hablaba el presentador, las palabras que usaba el presentador, los ejemplos del presentador, la edad del presentador o el estilo del presentador, y puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, uno de los elementos cruciales para crear un gran ambiente es que la presentación debe ser cautivante. Número 2. La presentación determina la atención. La presentación determina la atención. Hay discusión, y siempre la ha habido, sobre cuánto debe durar un sermón, y algunas personas dirán, bueno, debe ser 20 minutos. Tengo una amiga que está en una iglesia denominacional y estaba audicionando en una iglesia para trabajar ahí. Y le dijeron que querían el sermón de 18 minutos. Debía ser de 18 minutos. Y me dijo, 2 hombres se sentaron en el primer banco de la iglesia con cronómetros durante su primera presentación para asegurarse de que podía dar su sermón en 18 minutos. Alguien en esa cultura decidió que el tiempo óptimo de presentación es de 18 minutos. Pero si acaso han visto una película larga, como cuando King Kong salió, creo que duraba todo el día. El Señor de los Anillos, las 3 películas duran horas, horas y horas, y mis hijos, que tienen el lapso de atención de un típico adolescente de 13 o 14 años, vieron esas películas fascinados. Lo que me dice algo, el problema no es la duración, el problema es la calidad de la presentación. Entonces, si piensan en presentar información a niños o estudiantes o adultos, la presentación tiene que ser emocionante, tiene que ser realmente presentaciones emocionantes. Bien, lo bueno de esto es que en la era tecnológica en que vivimos tenemos opciones que no estaban disponibles hace 10 o 15 años, pero esta es un área que no podemos descuidar porque hay mucha competencia en la cultura en presentación. El otro ejemplo que escribí es, si han estado en la presentación de un comediante, si alguna vez han estado en un auditorio en vivo o en el estudio con un comediante o incluso al ver a un comediante en la TV, el tiempo vuela. Nunca dicen, bien,
No creo que el comediante deba seguir por más de 50 minutos porque el lapso de atención de la gente es 18 minutos y el lapso de atención es de 17 a 18 minutos. No, un comediante puede seguir hasta que uno tenga que levantarse al baño porque es un polo de atracción constante. Y otra cosa interesante sobre el comediante es que no hay mensaje. Uno sale de un show cómico sin haber aprendido nada. Su vida no es mejor, no serán mejores esposos, no han cambiado sus valores, no están más cerca de Dios, no hay mensaje, pero los comediantes han aprendido y desarrollado el talento de ser muy pero muy atrayentes presentadores. Así que cuando se trata de presentar información para que su ambiente sea relevante, irresistible, para que la gente quiera regresar, que vean su reloj y digan, wow, cómo vuela el tiempo, tienen que proponerse hacer presentaciones atrayentes. Y es en todo, desde anuncios, música, la enseñanza, la predicación, el video, a lo que sea que estén usando en ese ambiente. El número 3 de sus notas dice, es un poco largo, pero quise dejarlo claro. No basta con presentar la verdad. Ahora, este ambiente es un tema donde algunas veces hay resistencia, porque se piensa, especialmente los predicadores, si estoy predicando la palabra y hablo la verdad, esa es mi responsabilidad ante Dios. Y si han crecido con esa forma de pensar o no pueden cambiar, los reto a leer los evangelios y leer lo que la gente decía, al contrastar la presentación de Jesús con las presentaciones de escribas y fariseos. Ambos grupos básicamente decían en algunos casos las mismas cosas y en ambos casos presentaban la verdad. Pero cuando Jesús acababa de hablar, decían, habló con increíble autoridad, porque él no enseñaba, como los escribas y fariseos. Había un marcado contraste, pero ambos enseñaban del mismo libro, básicamente, el Antiguo Testamento. Así que no basta con presentar la verdad, debemos presentar la verdad de forma que capte la atención de la gente. La presentación es lo que cautiva y mantiene la atención de la audiencia. Bien, el otro ejemplo que me ayudó un amigo mío, otro pastor, fue la primera persona que dijo esto, estoy tomándolo de él. Dijo, cuando vas a un restaurante, básicamente vas a pedir res, pollo o pescado, en lo que respecta a carne. Otros tipos de restaurantes sirven búfalo o alguna carne exótica, pero básicamente cuando vas a un restaurante vas a ordenar res, pollo o pescado. Lo que hace que un restaurante sea tu preferido no es que tengan alguna carne exótica que solo puedas comer ahí. Es la forma en que presentan la comida. Lo que hace un gran restaurante o una gran comida es no necesariamente lo que comes, sino la presentación de lo que comes. Y lo mismo se aplica al mundo de la iglesia. O sea, David venció a Goliat cada una de las veces que contamos esa historia, ¿no? Pero hay gente que cuenta esa historia y te pone a dormir, y hay gente que cuenta esa historia y estás al filo del asiento. La historia es la misma siempre que se cuenta. Lo que determina que la audiencia esté cautivada es la presentación. Y si hemos de crear ambientes que sean irresistibles, especialmente a la gente alejada de Dios, especialmente la que perdió el interés en la iglesia, entonces debemos hacer todo lo posible para que nuestras presentaciones sean tan cautivantes como puedan ser. El punto número 3 dice así, nuestra tarea es presentar la verdad de tal manera que inste a la gente a reconocer, y esto es lo difícil, y sentir, si llenan el espacio, y sentir su relevancia. Nuestra tarea es presentar la verdad de tal manera que inste a la gente a reconocer y sentir su relevancia. Es un error presentar contenido antes de que la audiencia sienta que lo necesita. Esto es lo que los grandes presentadores hacen, sea en video, sea en anuncios, sea enseñanza, predicación, lo que pueda hacer. Los buenos presentadores saben cómo infundir el deseo de escuchar lo que está por presentar, saben cómo hacer que la gente haga la pregunta o quiera saber la respuesta a la pregunta que están por responder. Y al pensar en sus comunicadores, o incluso ustedes al comunicar, al pensar en los maestros para niños, la forma de abordar el temario para preescolar, jóvenes y adolescentes, el nivel que sea, una de las cosas que pueden hacer, esto no es difícil, solo recuerden hacerlo, es preguntarse cómo les infundimos el deseo de escuchar lo que les vamos a mostrar. Repito, una de las razones por las que algunos pierden interés en la iglesia, gente que queremos pierde interés en la iglesia, es que asistieron a una presentación donde les dieron información que no necesitaban. Les respondían dudas que ni siquiera sentían. Les mostraban la verdad, pero no parecía relacionarse con nada de su vida. Y repito, no tenemos que sacar nuevas verdades, pero si estamos comprometidos con nuestra misión, somos responsables de presentarla de tal forma
que la gente sienta y entienda su relevancia. Número 4. Un ministerio relevante requiere presentaciones que cautiven, lo cual requiere presentadores que cautiven o un medio de presentación que cautive. Lo leeré de nuevo. Un ministerio relevante o ambiente irresistible requiere presentaciones que cautiven, lo cual requiere presentadores que cautiven o un medio de presentación que cautive. Cuando yo llegué al ministerio después de la maestría, yo era un pastor de jóvenes en la iglesia de mi padre y no habían tenido pastor de jóvenes como por un año. La buena noticia fue que las cosas andaban tan mal que casi todo lo que hacía mejoraba lo anterior. Era un buen ambiente al cual entrar. La mala noticia fue que teníamos como 20 clases dominicales para alumnos jóvenes y adolescentes, y cada una de estas clases tenía un maestro. Yo no conocía a ninguno de ellos, acababa de llegar de Dallas a Atlanta, no conocía a ninguno de estos maestros, y todos eran voluntarios, comprometidos a enseñar escuela dominical a jóvenes adolescentes. Al irlos conociendo, me sentía como, caray, esta dama se conecta con las adolescentes. Esta dama, ¿cómo que no? Este hombre se conecta bien con los adolescentes. ¿Por qué está aquí? Pero yo no sabía. Así que deambulé un domingo y me quedé fuera de algunos de los salones para escuchar a estos presentadores que enseñaban la escuela dominical para jóvenes y adolescentes, y no niego que son una audiencia muy difícil, sin duda. Y al escuchar afuera de los salones, a veces pensé, oh, eso es genial. Luego otras veces pensé, si yo tuviera que soportar eso cada domingo, odiaría a Dios y a la Biblia y a la iglesia, correría cada domingo, inventaría un dolor de estómago, inventaría cualquier excusa para no venir a la iglesia. Pero no sabía qué hacer porque no conocía a esta gente muy bien. Esto es lo que hice, y no necesariamente lo recomiendo, pero es lo que hice. Decidí que íbamos a tener evaluación de maestros. Así que un domingo en la mañana trabajé en esto un par de semanas. Llegué con una lista de preguntas con las que los estudiantes de nuestro ministerio estudiantil pudieran evaluar a sus maestros. Bien, un viernes por la noche anuncié a nuestros maestros en junta de maestros. En 2 semanas vamos a tener evaluación de maestros. Pediré a sus estudiantes que evalúen su habilidad de hacer conexión y mantenerlos interesados el domingo. Bueno, hubieran visto cómo se les fue el color de la cara. Nunca habían pensado en esto porque, desde su perspectiva, como ocurre en las iglesias locales, nuestra forma de pensar es yo soy el experto. En algunos casos soy mayor, en otros llevo más tiempo de cristiano, en algunos casos soy más sabio que ustedes, en otros conozco mejor la Biblia. Así que esto me califica para ser un presentador de la verdad. Nada puede estar más lejos de la verdad. Saber mucho, ser mayor y tener experiencia no hace un buen presentador. Solo significa que es mayor, que sabe mucho y es más sabio. Eso es todo. Así que hicimos esta evaluación de maestros. Y en las preguntas, una de las cosas que escribí porque me interesaba mucho, me parecía que algunos de nuestros maestros no hacían buena conexión con los jóvenes. Me pareció que solo asistían, daban su lección y los despedían. Escribí ahí al final. Al principio escribí, escribe el nombre del maestro. Luego escribí, si no sabes el nombre del maestro, escribe una breve descripción. Porque yo sabía que algunos de esos jóvenes ni siquiera sabían el nombre de los maestros, aunque hubieran asistido a clases, porque no había conexión. Entonces, obtuve cientos de estas evaluaciones. Luego, el miércoles en la noche, las llevé todas, tuvimos junta de maestros y todos los maestros asistieron. Y de pronto, ¿qué les preocupaba? Les preocupaba hasta qué punto estoy haciendo conexión con mis estudiantes. Yo no sé si les había cruzado esto por la mente antes, no sé si al menos les había molestado tal desconexión. En su mente eran fieles a Dios, eran voluntarios, llenaban una necesidad, daban lo mejor. Y repito, algunas veces así pensamos en la iglesia. Mientras esté asistiendo y les diga la verdad, Señor, les dije la verdad. No la entendieron, no hicieron nada con ella, pero me saqué un 10 porque yo vi todo el material. Bien, sentado ahí con ese montón de evaluaciones, yo dije, bien, algunos de ustedes se sentirán animados. Algunos de ustedes no van a sentirse tan animados y otros van a renunciar. Y otros tienen que renunciar. Aquí es. Luego dije, pasa esto. Siento que Dios me ha llamado a este lugar para hacerlo mejor, para poner la verdad en el corazón de los estudiantes. Y los estudiantes son más importantes para mí que ustedes. ¿Y saben qué?
Los hombres y mujeres sentados en ese salón, que estaban ahí porque amaban a los estudiantes, pudieron aceptarlo. Las personas que estaban ahí porque sentían que estaban haciendo algo para Dios y por cualquier razón se sintieron ofendidas. Recuerdo que una mujer se me acercó llorando y sus estudiantes ni sabían su nombre, solo escribieron una descripción. Bonito cabello, ya saben, y se sintió tan triste que dijo que quería renunciar y yo dije no. Le dije, la he escuchado enseñar detrás de la puerta y puede lograrlo. Dije, solo tiene que hacer algunos cambios. Otro par renunció y dije, Dios los bendiga, pueden ser diáconos o algo. Los dejé ir. Yo ni siquiera les dije que se quedaran porque sabía que esto no era lo suyo. Luego estaban los maestros, que todo mundo quería estar en su clase. Esto me permitió fundar la razón para enseñar esta lección y decir, es más que cubrir el material, es más que tener la razón, es más que enseñar la Biblia. Tenemos que cautivar en nuestras presentaciones porque queremos a los jóvenes cautivados con su Padre eterno y en este salón, en este ambiente, nosotros, nos guste o no, somos la conexión. Representamos las Escrituras, representamos a la iglesia, representamos a la verdad. Tenemos que ser geniales y si no eres genial en esto, te buscaremos otra cosa que hacer y buscaremos grandes presentadores. Así que la pregunta crucial en sus notas es esta. ¿Tus presentaciones cautivan? ¿Nuestras presentaciones cautivan? Hemos hecho algo en nuestra organización que nos ha sido muy útil. Tenemos gente en el ministerio estudiantil, por ejemplo. Tenemos gente en el personal del ministerio estudiantil que trabajan con adolescentes, que son buenos organizadores, pero saben que no son buenos presentadores. Son geniales para sugerir contenidos y mensajes y qué queremos que los alumnos sepan, qué queremos que hagan. Pero saben que no son buenos presentadores y han tenido la sabiduría de salir del área del ministerio estudiantil de nuestra iglesia y salir a buscar hombres y mujeres que son grandes presentadores. Quizá les guste o no trabajar con adolescentes, quizá les apasionen o no los adolescentes, pero al darles un gran contenido, saben cómo pararse en el escenario y cautivar a la gente en su presentación. Así que en toda nuestra organización nos hemos preguntado, ¿quiénes son los mejores presentadores? No necesariamente gente que trabaje en estas áreas del ministerio, sino quiénes son los buenos presentadores. Hay que juntarlos con hombres y mujeres que puedan crear buenos contenidos. Pongámoslos con gente que sabe cómo crear un gran escenario y dejemos que los presentadores presenten. Es una idea novedosa, ¿no? Todos sabemos que Dios nos da diferentes dones, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que preside con solicitud, el de misericordia que haga misericordia, y los presentadores deben hacer las presentaciones. Lo que esto nos permitió fue diseccionar el ministerio en una forma diferente para asegurarnos de tener presentaciones que cautivan. Advertencia. Una presentación que cautiva no equivale a un ministerio relevante, es solo un elemento. Un comediante es un gran presentador que cautiva, pero no pones comediantes todos los domingos porque no es la meta. Cautivan, pero es solo una parte, sin ofender a los comediantes aquí presentes. Ok. Así que hablamos del lugar, tiene que ser atractivo, la presentación tiene que cautivar y la tercera parte de la ecuación es, en sus notas dice contenido y en el espacio va práctico. Contenido práctico. O en pregunta es, ¿el contenido es práctico? El número 1 bajo eso, el contenido determina el interés. El contenido determina el interés. Lo que me hace interesar en lo que me están diciendo es el contenido. En mis notas escribí, si les han hecho análisis médicos, van al doctor y sospecha que algo anda mal, les ordena unos análisis, luego el doctor los llama para darles los resultados de las pruebas. ¿Cuán interesados están? Mucho. ¿Por qué? Porque él tiene o ella tiene contenido que es de mucho interés. El contenido, ustedes no están ahí para conocer su trasfondo, no les interesa cómo se ve el consultorio, ni siquiera les importa si es un buen presentador. Él tiene contenido que necesitan. Entonces, lo que debemos hacer en nuestro ministerio es presentar contenido práctico. Bien, si andan en la iglesia, son plantadores de iglesias o pastores o trabajan en la iglesia, nosotros asumimos que su contenido es la verdad. La cuestión es, ¿está presentado de tal manera que sea práctico? Creo que una de las cosas que diferenciaba a Jesús de los otros maestros de su tiempo era que la gente se retiraba pensando, eso fue de provecho, entiendo mejor a Dios, sé qué hacer con mi vida, ahora sé qué hacer cuando las cosas salgan mal, ahora sé que Dios es confiable. Eso fue contenido práctico, es verdad. Los escribas y fariseos ya me lo habían dicho y mis padres me han hablado de la verdad. Pero esto fue más que eso. Lo presentaron de tal manera
que me fue útil. Número 2. El contenido debe responder a la necesidad. Y abajo de eso dice clara y oculta. El contenido debe responder a la necesidad clara y oculta. Tengo una opinión sobre algo y ustedes pueden pasarla por el sedazo de su cultura. Creo que al leer las epístolas, al leer Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, esos libros que creemos inspirados por Dios, fueron escritos por el apóstol Pablo u otros para responder a las necesidades claras de la vida real de esa iglesia en particular. Creo que es un error que los comunicadores o pastores específicamente solo prediquen verso por verso de cada libro de la Biblia por esta razón, porque al hacerlo predican verso por verso las respuestas a preguntas de una específica iglesia, de una cultura específica. Predican verso por verso para las necesidades claras de una iglesia en particular, y si no son las de su iglesia o su grupo de jóvenes o su congregación, están perdiendo el punto de que el contenido, la razón de que el contenido de las epístolas fuera tan práctico para esas audiencias es que fue escrito directamente para esas necesidades, tanto las claras como las ocultas. Entonces, para crear ambientes relevantes o ambientes irresistibles, al abrir la palabra de Dios, es importante que enseñemos las Escrituras en nuestro contexto, y creo que es más práctico escoger enseñanzas de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, los Evangelios, las epístolas, escoger el contenido que sea más relevante para nuestras congregaciones, porque eso hicieron los escritores de las epístolas, y creo que eso es lo que hizo Jesús. Si ven la forma en que Jesús usó el Antiguo Testamento, nunca vemos a Jesús decir, vayan al capítulo 2, vamos a retomar donde nos quedamos. Bueno, tal vez lo hizo y no está registrado. Pero lo que sí vemos hacer a Jesús es hablar a la cultura, las necesidades claras de esa cultura, y elegía del Antiguo Testamento las historias o los versos o las referencias que apoyaban el argumento que trataba de armar. Él tenía una ventaja. Era el Hijo de Dios. Ni siquiera necesitaba el Antiguo Testamento. Podría sacárselo de la manga y decir, la verdad, pensemos en eso, pero mi argumento es simplemente que al final la pregunta que tenemos que hacer con niños, preescolares, jóvenes, lo que sea, no es solo si es verdad lo que estamos diciendo, sino si nuestro contenido es práctico, llena una necesidad clara o una oculta, y por oculta creemos hay cosas que la gente debe saber, que no sabe que necesita saber. Si enseñan a niños, sabrán que es así. Si enseñan a adultos jóvenes, están en el mundo de noviazgo o citas, sabrán que es así. Entonces, algunas veces tenemos que tomar información y presentarla a la gente en forma que les ayude a entender cuánto la necesitan antes de que sepan que la necesitan. Eso quiero decir con llenar una necesidad oculta. Y para hacer eso, el contenido debe ser práctico. Esta es la pregunta crucial. ¿El contenido es práctico? Sé que es verdad, pero ¿el mensaje es práctico? Las preguntas que he escuchado a la gente hacer antes son un ¿y qué? ¿Ahora qué? Al final de las presentaciones para adultos o niños es ok, ahora que he dicho esto y qué. ¿Ahora qué? Creo que Rick Warren lo dice, ¿ahora qué? Ahora que he presentado todo eso, o al terminar de crear una parte del programa, una lección para niños o la estructura de un sermón, pregúntense, ok, todo esto es verdad, pero ¿y eso qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Hay algo más que pueda hacer? ¿Y ahora qué? ¿Qué tienen que hacer con lo que acabo de presentar? El contenido es práctico. De cuando en cuando hemos tenido oradores invitados en la iglesia que han sido comunicadores muy amenos, nos hicieron reír y usaron versos que hicieron que las escrituras cobraran vida. Pero al final me he dicho, ¿sabes qué? Siento como que todos sienten que disfrutaron el sermón, pero no estoy seguro de que haya sido práctico. No sé qué hacer con lo que acabo de oír y no estoy seguro de que vaya a ser relevante en mi vida. Fueron muy entretenidos porque Dios les ha dado ese don y armaron el material de manera que fuera ameno. Pero ¿fue o es práctico el contenido? Y para quienes crean los programas, para quienes trabajan con comunicadores, para quienes son comunicadores, al final de su preparación, si hacen pausa y dicen, ok, ¿es esto práctico? ¿Es esto útil? ¿Cómo hago que se les grabe? ¿Qué necesito hacer para que les sea de provecho? Bien, esos son los tres componentes. Debe tener un lugar atractivo, eso es el salón, es el ambiente, alguien debe trabajar en eso. La presentación es cautivante, deben asegurarse al tratarse de videos o música, anuncios, enseñanza, lo que puede hacer, programas, de hacer todo lo que puedan para hacer de esta una presentación atrayente. Y la tercera pregunta es, ¿el contenido es práctico? Si ustedes empiezan
a evaluar todos sus ambientes con estas 3 preguntas, tendrán avances. No creo que puedan hacer las 3 cosas sin lograr un ambiente relevante que cautive. En la conclusión de las notas escribí esto: necesitamos una constante evaluación de nuestras formas de presentar la verdad. Lo que es relevante hoy para los alumnos no será tan relevante 10 años después. Lo que es relevante hoy para adultos casados hablando de presentación y estilo no será relevante 10 años después. Por eso, necesitamos una constante evaluación de nuestras formas de presentar la verdad, lo que significa que debemos dejar de hacer algunas cosas que hemos disfrutado, debemos dejar de hacer cosas en las que somos buenos, necesitamos reemplazar a algunas personas, sacar a algunas personas, meter a algunas. Necesitamos una constante evaluación de nuestras formas de presentar la verdad. La segunda dice, si no, la iglesia seguirá siendo marginada. Y por eso, en nuestra cultura, hubo un tiempo en que la iglesia local fue la parte central de la cultura aquí en los Estados Unidos y ahora ha sido marginada a la periferia. Pasa también en Europa y en diferentes partes del mundo. Y parte de la razón de que haya sido marginada es que nuestra verdad y nuestro contenido no fue práctico y no fue presentado en una forma atrayente. La gente se levantó, se fue y decidió, ya no quiero regresar. No hay nada que me atraiga el próximo domingo. No hay nada que sienta que mis hijos necesitan. En consecuencia, hemos sido marginados. Luego escribí esto: para cada ambiente, programa y evento, háganse las siguientes preguntas. ¿El lugar es atractivo? ¿La presentación cautiva? ¿El contenido es práctico? Luego, como dije justo al principio de nuestras reuniones, deben decidir cuál de estas 3 cosas es su fuerte. Necesitan decidir individualmente en cuál de estas 3 cosas pueden ayudar a la gente de su organización. En North Point, en nuestras iglesias, yo soy terrible para crear un lugar atractivo. No soy bueno. Podrían poner todos los sillones, luces y latas de pintura, podrían ponerlos a mitad del salón y yo nunca lo haría bien. Una de las mejores decisiones que he tomado fue quedarme completamente fuera de ese elemento. Los domingos en la mañana, cuando empezamos la nueva serie y el escenario está diferente y hay diferentes cosas, la primera vez que lo veo es el domingo cuando entro a predicar y los líderes me preguntan, a veces entran y dicen, wow, ¿tienes tú algo que ver con esto? Les digo, no. Trato de mantenerme lo más lejos posible porque si yo entrara a este salón cuando están armando todo, yo tendría una opinión. Y como soy el líder de la organización, mi opinión significaría mucho para la gente que está armando todo esto, y yo estaría mal, y lo echaría a perder. Así que he aprendido, aléjate de la creación de los escenarios atractivos. No soy bueno para eso. Lo sé cuando lo veo, y me encanta cuando lo hacen bien, pero en cuanto a lograrlo, es mi debilidad. Mi fuerte es crear contenido práctico. Y yo diría que mi segundo fuerte son las presentaciones atrayentes y tengo que trabajar más duro en la presentación que en el contenido. El contenido es fácil para mí. En consecuencia, una de las cosas que he dicho a nuestro personal, al infantil y al estudiantil, cuando hagan una junta de programa o planeen un retiro, cuando estén tratando de definir el tema principal de una lección, por favor invítenme. Y déjenme trabajar para ustedes ese mediodía o ese día. Me encantaría ayudarles a crear contenido. En eso soy bueno. Bien, cuando se trate de armar un campamento para estudiantes o arreglar el salón, no me inviten. Les estorbaría, lo haría mal. Pero en esto soy muy bueno y repito, descubrir las fuerzas de nuestro personal y voluntarios en estas 3 áreas y poner gente buena en contenido, juntarla con buenos presentadores y gente que sabe cómo crear una atmósfera agradable es pura ganancia para todos. En su iglesia y en su organización hay gente que probablemente sea buena en una o 2 de estas 3 cosas. Ustedes quizás sean muy buenos en una o 2 de estas cosas. Si se apoyan en su fuerza e ignoran y se apartan de su debilidad, creando un vacío que alguien más venga a ayudarles a llenar, van a ganar. Tengo un amigo que es pastor de una iglesia muy grande y él es excelente para presentar y es muy bueno para diseñar un salón. Su debilidad, créanlo o no, es el contenido. Si lo oyeran predicar, nunca se darían cuenta. Y la razón de que no se den cuenta es que hace años entendió que necesitaba ayuda. Y tiene un equipo de personas que se reúnen con él cada semana para ayudarle a crear sus sermones. Luego los presenta y es un éxito total. Pero se dio cuenta hace mucho tiempo que ponerse a estudiar con su Biblia y una pluma para producir buen contenido simplemente no era para él. Así orara y ayunara y le pidiera a Dios, simplemente no le salía. Pero puede crear un ambiente increíble y sabe cómo presentar. Una vez que lo entendió,
fue libre para invitar gente a su debilidad y apoyarse en su fuerza. Y mi invitación para ustedes en este cierre de sesión es encuentren su fuerza en estas 3 áreas, apóyense en ella y luego permitan que la otra gente de su organización, voluntarios o personal, venga y les ayude a crear ambientes relevantes e irresistibles. Bueno, con eso terminamos esta sesión, pero hay cosas que queremos que hagan de aquí a nuestra siguiente reunión, y nuestro anfitrión les explicará ahora. Dios bendiga su liderazgo en la iglesia y nos vemos la próxima en la sesión 3 de Drive-In.